Sean todos bienvenidos un nuevo domingo a una nueva transmisión de su iglesia Amanece. Recuerden que con cada amanecer Dios nos concede una nueva oportunidad para vivir a su manera en este mundo. Les deseamos una cordial, ¿verdad? Bienvenida a esta transmisión. Esperamos que pueda quedarse hasta el final de este mensaje, que no dudamos va a ser de mucha edificación y aprendizaje para su vida. Y sean todos bienvenidos, iglesia, a su nuevo domingo. Vamos a darle continuidad al tema que estuvimos compartiendo y que comenzamos a enseñar el domingo pasado, que se titula Mi herencia en Dios. Mi herencia en Dios. Estamos siempre bajo la serie Hijo de Dios, ¿verdad? Pero el tema que vamos a darle desarrollo en esta ocasión es la segunda parte de Mi herencia en Dios. Y para eso vamos a ir siempre a la escritura que se encuentra en la carta a los Romanos, el capítulo número 8 de Romanos, y vamos a leer el versículo siempre 17, versículo 16 en adelante, 16 y 17. Y dice así la palabra del Señor. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios primero, y después dice herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estuvimos hablando el domingo pasado de cómo Dios escoge a un hombre para de ese hombre formar una familia, una descendencia que posteriormente se terminó convirtiendo en una nación. Y a través de esa nación, el propósito de Dios siempre fue traer luz a este mundo y que esta nación fuera un testimonio a las demás naciones de la bondad de nuestro Dios. Y vimos cómo Dios en su misericordia, después de que el hombre pecó en el huerto del Edén y perdió todas las bendiciones que Dios tenía para ellos desde el principio, Dios comienza nuevamente un plan de redención, ¿verdad? Dios comienza un plan, mejor dicho, no nuevamente, sino que comienza un plan de redención con la idea de poder restaurar la comunión con el hombre y que el hombre volviese a tomar esa condición y esa posición de hijo, ¿verdad? De hijo. Y veíamos que necesitamos ser hijos para poder ser acreedores a la herencia que Dios tiene para todos sus hijos. Y vimos cómo entonces Dios le da promesas de bendición y de herencia a Israel. Promesas de bendecirlo con una tierra, con un nombre, con una identidad. Promesas de prosperarlo materialmente, ¿verdad? Y de darle una familia, familias, hijos. Dice la Biblia en uno de los salmos que los hijos son herencia de Jehová. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Cómo lo declara la palabra. Dice que herencia de Jehová son los hijos. Y veíamos entonces que existen diferentes tipos de herencia, desde los bienes materiales hasta, mencionábamos lo importante de un legado, ¿verdad? Todo padre le hereda a su hijo un legado, y el legado tiene que ver pues con un estilo de vida aquí en la tierra. Y el deseo de Dios fue que el nombre de Él fuera honrado, fíjense bien, fuese honrado en las diferentes generaciones del pueblo de Israel. Y por eso Dios le dio instrucciones en el antiguo pacto a la generación de Moisés, diciéndole que iban a repetir esos mandamientos, ¿verdad?, a sus hijos, para que ellos aprendieran la ley, los principios de vida aquí en la tierra, que trayesen honra a nuestro Dios. Ahora bien, cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo introduce, está en esa transición, ¿verdad?, de introducirlo a la tierra prometida, que era la herencia, ¿verdad?, que Dios tenía para ellos, la tierra de Canaán. Dios levanta a Josué entonces como un sucesor de Moisés, y vemos en el libro de Josué, busquen conmigo en su Biblia, vemos en el capítulo número 1 del libro de Josué las palabras que Dios le dice a Josué
referente y respecto a esta promesa de esa herencia. Dios se lo había prometido ya a Abraham, y sin embargo aquí vemos que de generación en generación llegamos hasta la generación de Josué, y es en esta etapa precisamente de la historia del pueblo que Dios se revela, se manifiesta a Josué y le habla a Josué de la siguiente manera. Dice la Biblia en Josué 1:1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. ¿A dónde? A la tierra que le doy a los hijos de Israel. Esta es la tierra. Esto representa la herencia de Dios para el pueblo de Israel. Representa la promesa de bendición para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y de alguna manera el Jordán estaba representando o simbolizando la frontera. El paso del Jordán representaba llegar a esa tierra prometida. Fíjense que algunos comentaristas hacen alusión de que esta es una como figura del bautismo en agua, ¿verdad? Cuando una persona profesa su fe en Jesús y recibe a Jesús en su corazón y experimenta el nuevo nacimiento, muchos dicen porque es un requisito ser bautizado en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica. Bueno, en primer lugar porque es un mandamiento, lo estableció Jesús, no se lo inventó ningún hombre. En la época de Jesús, Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecados, pero luego también el Señor Jesús, cuando asciende a los cielos, le da esta instrucción a los discípulos y le dice: vayan y hagan discípulos a las naciones, y le da este mandamiento, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le da ese mandamiento. Entonces el bautismo se convierte en un mandamiento para los discípulos de Jesús, para nosotros, para los hijos de Dios, para la iglesia, ¿verdad? Y de alguna forma representa, ¿sabe qué representa el bautismo? Es un paso de obediencia, es un mandamiento que nosotros tenemos que obedecer, pero eso lo que hace es que públicamente nos está identificando como cuerpo, como parte del cuerpo, de la familia, como parte del pueblo de Dios. Entonces, luego en Romanos, en capítulo 6, el apóstol Pablo explica de una manera más detallada, lo puede leer usted en su casa, el significado en sí del bautismo, ¿verdad? Porque tiene un significado, hay un simbolismo, y tiene que ver precisamente con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros morimos a una vida pasada de pecado y nacemos nuevamente cuando salimos de las aguas, ¿verdad?, a un nuevo caminar con Dios. Por eso es que el bautismo es algo bien importante, indispensable para cada cristiano, porque es un mandamiento establecido por Dios, por Jesús en su palabra. Tenga presente eso. Entonces, de alguna manera, algunos comentaristas hacen alusión, ¿verdad?, que de esa forma Dios estaba tratando con el pueblo, y muchos toman esto como una figura de que así como el pueblo atravesó el Jordán, entonces nosotros tenemos que ser bautizados también y atravesar ese río, por así decirlo, pero que eso simboliza un antes y un después en nuestro caminar con Dios. Y ese antes y ese después en nuestro caminar con Dios es poderoso, porque se supone que después del Jordán es donde estaba la tierra que Dios había prometido de herencia a los hijos de Israel. Igual hoy en día con los hijos de Dios, ¿verdad?, con su iglesia. Entonces, Dios es bien específico y es explícito en decirle a Josué, ¿verdad?, la importancia de cruzar ese río. Recuerden que Moisés fue levantado primero por Dios como un libertador, y le da la misión a Moisés de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés es una tipología de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerden que Moisés se convirtió en un libertador. El Señor Jesús vino para ser un libertador del yugo de esclavitud del pecado, pero luego vemos que se levanta Josué como sucesor, como una figura también de un conquistador. Moisés fue un libertador, acá Josué se levanta como un conquistador. La conquista, Josué, el libro de Josué es el libro de la conquista, y lo que Dios nos enseña a través de su palabra es que hay promesas de bendición, pero nosotros tenemos que ser esforzados y valientes en la vida cristiana, así como Dios se lo encareció y se lo pidió, ¿verdad?, se lo mandó. Realmente fue un mandamiento, una orden que Dios le dio a Josué. Le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Entonces, vamos por partes. Entonces esas dos palabras, que te esfuerces y que
seas valiente. Es importante que en el carácter del cristiano exista esas dos cualidades, el esfuerzo y la valentía. ¿Por qué? Porque conquistar las promesas, conquistar la herencia de Dios siempre va a presentarse, implica que se va a presentar oposición, ¿verdad? Siempre va a existir un tipo de oposición y por lo tanto es importante que seamos esforzados y valientes. Se levantan muchos distractores, se levanta mucha oposición, la oposición del mundo, la oposición espiritual, la lucha con nuestra naturaleza carnal, que siempre quiere estar en contra de la voluntad de Dios, en desobediencia a Dios, y luchamos con esos enemigos. Sin embargo, en la medida que nosotros somos esforzados y valientes en buscar, en ser perseverantes, en ser disciplinados, en ser constantes en nuestra búsqueda hacia Dios, entonces nosotros nos fortalecemos espiritualmente y vamos a contar con el respaldo, con la fuerza, con el poder, ¿verdad? Con el avivamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones para poder conquistar las promesas de Dios y no amedrentarnos ante los desafíos. Porque la otra parte que le dice es, ¿verdad? No temas ni desmayes. En algún momento de cansancio las personas pueden desmayar, sí. Y ese desmayo es, ¿verdad? Se me acabaron mis fuerzas, me siento tan débil que ya no puedo dar ni un tan solo paso más. Pero Dios dice en su palabra en Isaías que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces la promesa de Dios también es que vamos a ser renovados, nuestras fuerzas van a ser renovadas y en esa medida nosotros podemos seguir avanzando para conquistar cada una de sus promesas. Entonces le dice Dios a Josué, ¿verdad? Mire qué poderoso esto. El versículo 3: yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, allá estaba el libertador, Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y le da las delimitaciones o las fronteras de ese territorio que Dios le estaba entregando al pueblo. Y le dice acá, desde el desierto, ¿verdad? Y el Líbano hasta el gran río Éufrates, dice. Y recalca aquí la palabra de Dios. Toda la tierra. Diga conmigo, toda la tierra. Toda la tierra, una vez más. Ahora, quiero que le preste cuidado a esto. La tierra está hablando de una parte, de una herencia que Dios le estaba entregando al pueblo de Israel aquí en la tierra, o sea, aquí en este mundo, en esta vida. En esta vida. O sea, el deseo de Dios es que sus hijos caminen en bendición y que esa bendición se manifieste en esta tierra, no solo un día en la eternidad. Vamos a hablar un poco más adelante de la herencia que tenemos en el cielo, pero el deseo de Dios también es bendecir a sus hijos aquí en la tierra. Miren, hermanos, si eso no fuese así, ¿qué intención habría o qué propósito de que Dios hubiese tenido este trato con el pueblo de Israel, levantando un libertador a Moisés, sacarlo de la esclavitud de Faraón en Egipto? Para esa gracia no se quedaban allá de esclavos, pero no, el deseo, el anhelo de Dios siempre fue que ellos caminaran como un pueblo libre, como una nación independiente. ¿Por qué razón? Porque la esclavitud no permite a las personas tener libertad para decidir, y el deseo de Dios es que cada persona en esta tierra tenga la libertad. Dios le ha dado un libre albedrío para poder escoger y decidir. ¿Y qué es lo que Dios espera que decidamos? Cada hijo o cada persona que habita en esta tierra, bueno, que nos convirtamos en sus hijos, que traigamos honra a su nombre. Vemos que Dios no es un tirano que viene y subyuga obligadamente a las personas. No, el deseo de Dios siempre ha sido que la gente busque en toda la historia, le busque a Él por amor, le busque por iniciativa. Y por eso es que no va a haber a Dios obligando a nadie a buscarle, a servirle. Muchos seguían a Jesús por diferentes razones, por intereses de cualquier tipo. Pero cuando Jesús en alguna medida tenía que exigir un poquito más de amor, de compromiso, de entrega, muchos de ellos se sentían, eran tan susceptibles que se sentían mal y dejaban de seguir a Jesús. Y vemos que pertenecer al reino de Dios es una bendición grande que Dios nos ha concedido, a donde tenemos muchos privilegios, ¿verdad? Tenemos muchos privilegios, tenemos muchos derechos que son maravillosos, pero de igual forma
debemos entender que tenemos deberes. Así como tenemos derechos y privilegios, tenemos también deberes y responsabilidades. Mire, el problema con mucha gente hoy en día es que quieren alcanzar las bendiciones de Dios, quieren que Dios los bendiga, quieren que les vaya bien, pero hacen de Dios como quizás un genio, ¿verdad? Así como Aladino y su lámpara, que únicamente les conceda las peticiones, los anhelos, pero no es gente que está dispuesta a buscar de Dios. No quieren comprometerse con Dios, no quieren ejercer los deberes que Dios establece en su reino. Sencillamente quieren vivir la vida de su manera y ser bendecidos por Dios, y eso no se puede. Jesús dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Está hablando de buscar y priorizar, porque el reino de Dios se manifiesta en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir, y todas las demás cosas, o sea, las bendiciones materiales, dice que vendrán por añadidura. Es decir, note, en el corazón de Dios siempre ha estado bendecir a sus hijos, siempre ha estado ese anhelo, pero ante todo que los hijos lo honren a Él. Entonces Dios le da las delimitaciones de esta tierra y le dice a Josué, le da esta promesa poderosa en el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ok, vemos entonces en este libro y en esta sección que Dios le da esa promesa. Pero cuando nosotros regresamos a la Biblia, vaya conmigo siempre al libro, a la carta a los Romanos, el capítulo 8, siempre volvemos a encontrarnos con este versículo, el versículo 17, que la palabra de Dios nos dice que si somos hijos, también somos herederos. Herederos, así dice la palabra, que somos herederos. Y dice acá, herederos de Dios. O sea que ahora no solo el pueblo de Israel tiene una herencia, sino que también nosotros. ¿Sabe que la herencia más grande que nosotros podemos alcanzar en esta vida es precisamente la vida eterna? Es la vida eterna. Hay muchas cosas que heredamos cuando Dios nos bendice, cuando nos convertimos en hijos de Dios. Yo le decía, ¿verdad? Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su ADN a través del Espíritu Santo, así como biológicamente, como hijos, heredamos los rasgos genéticos de nuestros padres. De igual forma, espiritualmente, a través del Espíritu Santo, Dios quiere producir un carácter en nosotros como el de Dios. Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre es también perfecto. Lo que Jesús estaba diciendo es: imitemos el carácter de Dios, imitemos el carácter de nuestro Padre. Cuando nosotros imitamos a Jesús, cuando nosotros nos esforzamos por parecernos a Jesús en su carácter, entonces nos estamos pareciendo también a Dios, a nuestro Padre. Y ese es el deseo de Dios, que como sus hijos nosotros seamos reconocidos en esta tierra por nuestras actitudes, por nuestro carácter. Y ese es el mayor legado que Jesús le dejó a sus discípulos aquí en la tierra, ¿verdad? 3 años y medio que caminó con ellos, enseñándoles, instruyéndolos, y luego les da la promesa del Espíritu Santo, y venía con el propósito de empoderarlos, de avivarlos, de impulsarlos a la misión que Dios les había encomendado, y era seguir haciendo discípulos. Es decir, había un legado, había una misión, una comisión que Dios les estaba entregando, y era de ser discípulos del reino, hijos que se sumen más hijos a la gran familia de Dios. Pero dentro de todo eso, nosotros vemos también en el Evangelio de San Juan, vaya conmigo, en el capítulo número 4, que Jesús le hace una promesa maravillosa a los discípulos. San Juan 14, perdón, en el capítulo 14 de San Juan, Jesús revela algo muy poderoso acerca de la herencia que Dios tiene para sus hijos, para sus discípulos, no solo en esta tierra, sino también en la vida eterna. Hagamos una pausa. Si ya lo encontró, hagamos una pausa ahí y escucha algo bien importante que le voy a explicar antes de leer este versículo. Dios entonces nos da la salvación como un regalo inmerecido, pero juntamente con la salvación nos da el privilegio y la herencia de su ADN, de su Santo Espíritu, y de pertenecer a su familia. De pertenecer a su familia.
Y como hijos de Dios, debemos entender que tenemos privilegios, y cuando nosotros leemos la parábola del hijo pródigo en San Lucas 15, nos damos cuenta de todos los derechos y privilegios que el hijo tenía en la casa del padre, y cómo él perdió toda la herencia. Fíjense bien, porque el hijo sabía que tenía una herencia terrenal, ¿verdad? Y le pide esa herencia al padre, le pide los bienes, y el padre le da esos bienes, y dice la Biblia que después de unos días el hijo se va. ¿Y qué hace con la herencia? La malgasta, la desperdicia, la derrocha. Y cuando la ha malgastado, la ha desperdiciado, fíjense cómo son las cosas. Justamente cuando él se queda sin nada, dice que la provincia apartada a donde él se había ido a vivir, y a donde vivió perdidamente, malgastando esa herencia que su padre le había dado, dice que llegó una crisis a esa provincia. Note, así el sistema del mundo. Esa provincia representa el sistema del mundo. Así como Egipto representaba el sistema del mundo en el Antiguo Testamento, eso representa para la iglesia hoy en día. Esa provincia que menciona la parábola del hijo pródigo representa también el mundo. Hay un sistema. Y algo que debemos entender es que en el sistema del mundo siempre va a existir crisis. No siempre necesariamente crisis material, pero sí una crisis espiritual, moral. Eso siempre va a existir en el mundo, porque es el sistema que dirige Satanás. Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. Significa que si es el príncipe de este mundo es porque él gobierna, él rige, él influencia con su sistema antimoral, ¿verdad? Antibíblico, anticristiano, con su sistema antidios. Así es Satanás. Entonces, vemos que esta provincia representa ese mundo, y dice que llegó crisis. Y cuando el hijo no tenía nada y llegó la crisis, dice que se arrimó a donde un ciudadano de esa provincia y empezó a trabajar para él. Dice que se arrimó. Esa palabra me impacta mucho, fíjese, porque la palabra arrimar es hasta un poquito como despectiva, ¿verdad? Usted ha visto cuando la gente a veces lo utiliza como para referirse a otros de una manera despectiva, como que se arrimó, es como que pobrecito, es como, eso, o sea, hace connotación a una persona pobrecita que está acabada y frustrada, y como no tiene nada o nadie más a quien auxiliarse, entonces viene y se arrima, ¿verdad? Se arrima a apoyarse de cierta manera en otras personas. Entonces vemos que aquí el hijo, cuando no tenía nada, se arrimó, dice, a donde está el ciudadano. Y note, era tanta la desesperación de encontrar trabajo, de saciar su hambre, que lo pone a apacentar cerdos. Yo le aseguro que el hijo nunca había apacentado cerdos en la casa del padre, porque era el trabajo que hacían los jornaleros. El padre tenía sus haciendas, porque era un hombre, según lo proyecta la Biblia, lo presenta la Biblia, un hombre hacendado, ¿verdad? Con bienes, con recursos. Pero entonces tenía criados, tenía siervos, y yo le aseguro que él nunca se había ensuciado las manos dando de apacentar a los cerdos. Pero ahí, como decimos en el buen salvadoreño, usamos un dicho, ¿verdad? Porque ven este video en otro lugar, el dicho que dice tocar fondo. Ahí el hijo pródigo tocó fondo, tocó fondo. Llegó a un punto a donde la crisis de él no solo era material, su crisis llegó a ser de identidad, su crisis llegó a ser emocional, su crisis llegó a ser moral. Se sentía desprotegido, desvalorizado. Mire, para que haya llegado al punto de apacentar cerdos, yo le aseguro que la autoestima de este hombre fue atropellada, fue herida. Y no es que un trabajo como apacentar cerdos sea algo indignificante, ¿verdad? No estoy desvalorizando o desvirtuando el trabajo, sino lo que trato de explicar es que era un hijo que no tenía necesidad de hacer ese tipo de trabajo, pero a raíz de su independencia del padre, por querer hacer las cosas a su manera, por querer vivir las cosas a su manera, se fue a topar con esta crisis en esta provincia, pero no solo en la provincia, sino que también en su vida personal. La crisis espiritual, por supuesto. Porque cuando nosotros leemos el relato, al final el hijo mayor, que se sentía celoso, que el papá había hecho una gran fiesta cuando lo recibió,
dice, le reclama al papá y le dice, o sea, mi hermano gastó con rameras, así dice el hermano mayor, el hijo pródigo, gastó con rameras los bienes que le diste. O sea que vemos que él fue a vivir una vida loca, o sea, fue a vivir una vida desenfrenada, una vida controlada por la carne, y eso son como le digo, son señales que las frases, las palabras que se mencionan ahí en los personajes de la parábola nos dan como amplitud, claridad para comprender más a fondo el escenario que se estaba dando, el escenario que se vivió en esa historia, en esa parábola. Entonces, claro, el hijo pródigo había malgastado todo y llegó a tener esa crisis de identidad. Pero dice la Biblia que en esa condición de frustración, de haber tocado fondo, de haberlo perdido todo, dice que volvió en sí. Ahí tuvo un despertar, ¿verdad? Tuvo un momento de recapacitación, volvió en sí y pensando, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces él comienza a idear y a maquinar un plan para regresar a la casa del padre. Él sabía que todo en la casa del padre había abundancia, él lo sabía, y dice, planea este plan, maquina, planifica este plan y esta estrategia. Le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Note, ya no soy digno. Él sabía que había perdido su dignidad como hijo, había perdido su honra como hijo, había perdido su identidad como hijo. Para él en su mente había perdido esa identidad, y por eso le dice: ya no me hagas como uno de tus hijos, sino que como uno de tus jornaleros. Ese era el discurso que él llevaba preparado, pero cuando regresa al padre, dice que el padre lo ve venir a lo lejos, y dice la Biblia que el padre fue movido a misericordia, y esa misericordia lo llevó a abrazarlo, ¿verdad? Lo recibió, lo abrazó y mandó a los sirvientes de su casa a traer el mejor vestido, imagínense, y le pusieron el mejor vestido, le pusieron calzado y todavía le ponen un anillo. En los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento, el anillo representaba dos cosas. Representaba que alguien pertenecía a la nobleza, al linaje real. En este caso pertenecía al linaje real y por lo tanto tenía autoridad. Todos los decretos que se hacían por los monarcas del Antiguo Testamento, vemos que tenían un anillo con el que sellaban esos decretos, y ese anillo es un símbolo de autoridad, de honra, de realeza. Entonces viene el padre y todavía manda a traer el anillo, nos da a entender que era un linaje real esa familia. Quizás hay detalles que no se mencionan, pero se pueden deducir por las cosas que se mencionan. Era una familia real. Y por supuesto que sí se está refiriendo a una familia real. ¿Sabe por qué razón? Porque cuando Jesús cuenta el relato, lo está ocupando, la parábola la está usando en el contexto de cómo Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el padre ahí está tipificando, representando a Dios. El hijo pródigo está representando a la creación, a la humanidad, ¿verdad? Específicamente a la humanidad, no a toda la creación, sino que al hombre en sí. Y vemos que los mismos ángeles, de alguna manera, dice la Biblia que son espíritus ministradores que están para servir a los santos, al pueblo de Dios, a la iglesia. Entonces vemos estos personajes tipificando en la parábola la realidad que existe entre Dios y el hombre. Entonces Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y Jesús vino para restaurar esa comunión de Dios con el hombre. Entonces vemos que el hijo pródigo sí representa a todos los que nunca han recibido a Jesús en sus corazones, viven alejados de Dios. Dios creó a Adán y a Eva en el principio para que habitasen el huerto del Edén, pero vemos que en el huerto del Edén ellos desobedecieron a Dios, y por lo tanto el pecado los llevó a que fuesen sacados de ese lugar, de ese territorio físico que era la herencia que Dios les había dado a ellos como sus hijos, para que disfrutaran vivir en ese lugar, en esas condiciones perfectas, condiciones morales perfectas. Pero la desobediencia de Dios los llevó entonces a salir de ese lugar, y por lo tanto la maldición a causa del pecado entra en la humanidad, y con la maldición pues entra la muerte, ¿verdad? Entra el sufrimiento, entra el dolor. Entonces por eso Dios necesita enviar a Jesús para restaurar esa comunión con el hombre, y que el hombre vuelva a nacer del Espíritu para convertirse en su hijo. A raíz de esa desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, todos los hombres que nacen en la historia
ya nacían en una condición espiritualmente caídos, muertos, y por eso es que es necesario nacer del Espíritu, es necesario nacer de nuevos. Y vemos entonces cómo Dios crea un plan de redención y que a través del sacrificio de Jesús el hombre pueda tener la esperanza de restaurar esa comunión con Dios, pero no solo eso, sino que miren, que el hombre pueda tener vida eterna, porque Dios creó a Adán y a Eva en el principio para que fueran eternos. Cuando la Biblia dice que la muerte entró, la muerte en la Biblia habla en dos sentidos, se refiere a dos aspectos del hombre, de la vida del hombre. El hombre muere físicamente porque Dios había diseñado al hombre para que fuese eterno. Por eso es que el alma del hombre nunca muere. El cuerpo físico en esta tierra perece, pero su alma sigue viviendo después de la muerte. Entonces, pero la muerte vino a causa del pecado, como una maldición por la desobediencia del hombre. Pero también vemos que la Biblia habla de una muerte espiritual, habla de una segunda muerte, y esa segunda muerte hace referencia a el juicio final que Dios va a tener por todas las naciones, y a donde aquellos que menospreciaron, despreciaron, rechazaron, desvalorizaron el sacrificio de Cristo Jesús, la obra de Jesús por la humanidad en la tierra, dice la Biblia que todos ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Y ahí la Biblia menciona que esa es la muerte segunda. O sea, es una muerte espiritual donde no solo van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos, sino que además de eso van a estar lejos de Dios, ¿verdad? Lejos de Dios. La diferencia de los que mueren en Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo explica ese misterio de la muerte. Vamos a seguir hablando los próximos domingos sobre eso. En 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 habla de que también nosotros, Dios ahora que nos ha redimido, no solo ha redimido nuestra alma, sino que también va a redimir nuestros cuerpos mortales. Y nosotros vamos a los que han muerto en Cristo a resucitar con un cuerpo glorificado. Y los que estemos con vida, cuando Jesús regrese por su iglesia, dice su palabra que vamos a ser transformados en nuestro cuerpo. Entonces esa transformación también implica o está hablando de la redención de nuestro cuerpo. Es decir, Dios no quiere restaurar, redimir solo nuestra alma, sino que también Dios quiere redimir nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo va a ser transformado y va a ser restaurado al diseño original con el cual Dios lo había creado, perfectamente moral, ¿verdad? Ahora bien, la herencia que Dios nos da, entonces, imagínense qué poderoso. Así la menciono rapidito. 3 herencias que Dios nos da, de la parte de lo que mencionábamos el domingo pasado, de que nos da un legado, nos da el Espíritu Santo, nos da bendiciones materiales, promesas de prosperidad en esta tierra. Mi hermano, lo más glorioso que Dios nos da es la vida eterna. Y juntamente con la vida eterna, Dios nos da una morada celestial, que es algo diferente. Una morada celestial. Y juntamente con eso, Dios nos da un cuerpo glorificado. Qué poderoso, ¿verdad? Dios nos da, juntamente con la salvación, la vida eterna. Con la vida eterna nos da un cuerpo glorificado. Y con el cuerpo glorificado también nos da una morada celestial. Entonces, en San Juan, capítulo 14, nosotros vemos, espero que lo tenga ahí listo, que Jesús le dice estas palabras a los discípulos. En el versículo 1, San Juan 14, le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, miren, muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Y luego le dice: si así no fueran, yo lo hubiera dicho. Y el Señor Jesús le dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús vino a la tierra, murió por la humanidad, luego iba a resucitar. Ahí todavía no había muerto, pero eso que están haciendo esas palabras a los discípulos, ¿verdad? Voy pues, es decir, él tenía que experimentar la muerte y sufrir en la cruz del Calvario para que este plan se siguiera desarrollando en la vida del hombre, en la vida de la iglesia, de sus hijos. Y era que Jesús, al resucitar, iba a regresar al cielo
para preparar moradas. Mire, la versión NBI dice de la siguiente manera. En el versículo 2 dice, San Juan 14:2 dice la NBI, en el lugar de mi Padre hay muchas viviendas. Es más explícito, ¿verdad? La palabra morada como que no mucho en nuestro contexto, pero cuando escuchamos la palabra vivienda es diferente. Y si no fuera así, ya os lo habría dicho a ustedes. Es decir, Dios nos da entonces la vida eterna. Eso significa que nunca vamos a morir y nunca vamos a perecer. Como hijos de Dios, la herencia poderosa que tenemos es que nunca morimos. Pero para poder nosotros vivir en la eternidad con Jesús y con nuestro Padre en la eternidad, necesitamos también tener un cuerpo glorificado, ¿verdad? Un cuerpo glorificado, porque la Biblia menciona que este cuerpo corruptible se vestirá de un cuerpo incorruptible. Lo corruptible no puede entrar en el reino de los cielos, no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos tener entonces un cuerpo glorificado. Así como cuando Jesús resucitó de los muertos, resucitó con un cuerpo, recuerden, glorificado. Y por eso la Biblia menciona que Él es las primicias de la resurrección. Luego nosotros vamos a seguir ese patrón, ¿verdad? Ese modelo de que también así como Jesús resucitó, nosotros vamos a ser resucitados. Y es lo que hacemos cuando nos bautizamos en agua. Es una tipología de esa resurrección, ¿verdad? Que cuando somos sumergidos en el agua estamos siendo sepultados, pero luego al salir del agua resucitamos. Entonces cuando Jesús regrese por su iglesia, los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Entonces, esa resurrección es necesaria, es indispensable. Esa transformación para los que estemos con vida de ese cuerpo glorificado es necesaria e indispensable para poder entrar al reino de Dios, que es la herencia más grande que podamos tener en esta vida. Pero no solo eso, sino que también vemos aquí que hay una morada celestial. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, vaya conmigo al capítulo, antes de ir a Apocalipsis, hay una cita que quiero compartirles en Primera de Pedro, capítulo 1. Se me escapaba este texto que necesito leerlo porque es muy importante. Primera de Pedro, capítulo número 1. El apóstol Pedro, en esta carta, nos da la descripción del carácter de esa herencia. Dice así, el versículo, Primera de Pedro 1. Ok, permítame que en el 2 está en el segundo de Pedro, se va a ir, anda buscando aquí primero, aquí está primero. Dice así el versículo 3. Mire qué poderoso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, que según su gran misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una pausa ahí. Es decir, si Jesucristo resucitó, esa resurrección también nos dice que nos da la garantía de que nosotros también vamos a resucitar con Él, ¿verdad? Luego dice el versículo 4, hablando de una herencia, miren, para una herencia, qué poderoso es eso. Para una herencia, y menciona ahí 3 características de esta herencia. Dice que es incorruptible en primer lugar, en segundo lugar es incontaminada, y luego dice que es inmarcesible, y luego dice reservada en los cielos para vosotros. Qué poderoso es eso. Está hablando aquí el apóstol Pedro. Veíamos allá a Jesús en San Juan 14 diciéndole a los discípulos, ¿verdad? Voy a preparar casas, viviendas para vosotros. Mire, cuando pensamos en casas, viviendas, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? La figura de comunidad, ¿verdad? De sociedad, de una ciudad. Y la Biblia en Apocalipsis, de hecho, habla de la Nueva Jerusalén. Ya lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Pero ¿qué le trato de decir con esto? En la historia del hombre, cuando Dios creó todo perfecto en el huerto del Edén, solo existían Adán y Eva. Pero después que se fue multiplicando la raza humana sobre la tierra y comenzaron a desarrollarse las civilizaciones, las culturas, los pueblos que se convirtieron en ciudades, luego en naciones, hasta el día de hoy, note, nunca ha existido una nación
o una ciudad que sea 100% íntegra, moral, perfecta, consagrada para Dios. Nunca ha existido una nación así. ¿Por qué? Porque toda la raza humana hemos estado bajo una condición de corrupción. Pero el propósito, el diseño de Dios era, con Adán y Eva, ¿cuál era? Que se multiplicaran. Y Dios tener para sí un pueblo, ¿verdad? Una comunidad de gente que viva para amarlo, para tener comunión con Él, para honrarlo como su Padre, como su Dios, como su Rey. Entonces, ese plan que se interrumpió con Adán y Eva, a causa del pecado de ellos, Jesús viene para traer una nueva esperanza. Y es lo que dice aquí el apóstol Pedro: para una herencia incorruptible, dice, incontaminada e inaccesible. Luego dice el versículo 1: según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay una esperanza que es viva. ¿Y en qué consiste esa esperanza? Que vamos entonces a gozar, a participar de esa morada celestial. Y luego dice que esa herencia, en el versículo 4, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Entonces, cuando nosotros complementamos este pasaje de la Biblia, con San Juan 14 y Apocalipsis 21, nos damos cuenta de que hay un concepto de comunidad. En San Juan, ¿quién dijo esas palabras? El Señor Jesús. En esta carta, el apóstol Pedro escribe sobre esto. En Apocalipsis, el apóstol Juan escribe lo que le fue mostrado y revelado. Entonces hay un concepto de comunidad, hay un concepto de ciudad. Jesús en una ocasión dijo: no hagáis tesoros en la tierra, ¿verdad? Donde la polilla y el orín corrompen, los ladrones hurtan, roban. Y él dijo: haced tesoros. Muchas veces nosotros pasamos como que bien desapercibidas esas palabras del Señor Jesús. Y a veces nosotros vivimos en esta tierra creyendo que este mundo es todo. Y la gente se afana por alcanzar cosas materiales en esta vida. Y no está malo, ¿verdad? No está malo el anhelar alcanzar, obtener un bienestar material en esta tierra, en esta vida. Pero el problema es cuando ese afán se convierte en una prioridad más que Dios. ¿Sí, unos? El problema radica cuando ese afán por las cosas materiales se convierte en el Dios. En Timoteo dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo le escribe esta carta a su hijo Timoteo, diciéndole que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Jesús también habló en una ocasión que no se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Porque se va a amar a uno y a menospreciar al otro. Entonces nadie puede ocupar, es decir, dos señores. Jesús dijo: no se puede servir a dos señores. Y mucha gente se afana tanto por servir a las riquezas en esta vida, en este mundo, y se les olvida que después de esta vida hay una eternidad. Por eso también el Señor Jesús dijo en una ocasión: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, conquistar todas las riquezas, digámoslo de esa forma, en esta tierra, pero si al final, por haberse afanado por conquistar tantas riquezas o por afanarse tanto por las cosas materiales de esta vida, descuidó lo más importante, que era su relación, su comunión con Dios? Dice Jesús: ¿de qué le sirve haber ganado el mundo si al final pierde su alma? Yo escribí un pensamiento en redes el día de ayer que decía de la siguiente manera: considerar vivir sin Dios. Note este pensamiento: considerar vivir la vida sin Dios es un atentado suicida. Considerar vivir la vida sin Dios en esta tierra es un atentado suicida. ¿Por qué suicida? ¿Por qué atentado? Es violentarnos a nosotros mismos. Suicida es matarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que matamos? La vida eterna que Dios nos está ofreciendo, la salvación de nuestra alma, la redención de nuestra alma, la redención de nuestro cuerpo, la morada celestial que tiene preparada para nosotros. Lo estamos leyendo aquí: reservada en los cielos para cada uno de vosotros. Es violentar o suicidar el propósito y el plan maravilloso que Dios tiene con cada uno de nosotros.
Mucha gente puede quejarse hoy en día y decir, si Dios fuese bueno, entonces, ¿o por qué si Dios es bueno, existe el infierno? ¿Por qué hay gente que va al infierno? Bueno, la respuesta es sencilla y bíblica. Dios no creó el infierno para los humanos. Dios creó el infierno como un lugar de castigo, de tormento y de cárcel para Satanás, para sus demonios. Pero al final vemos entonces que Satanás mismo, dice la Biblia, que va a ser atado y lanzado al lago de fuego. Pero la gente que al final va a ir al infierno, no es porque Dios no les dio la oportunidad de gozar la herencia que Él tenía reservada para sus vidas, sino que porque ellos mismos decidieron ir ahí. Por eso es que Dios nos ha dado un libre albedrío a todos. Dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesús viene para darnos libertad y que con esa libertad podamos elegir el camino de la vida. Él dijo, ¿verdad?, que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ese camino. Ancha es la puerta, pero lo contrario a eso es angosto es el camino, ¿verdad? Angosta es la puerta que lleva a la vida y pocos son los que entran por ella. La pregunta es, ¿por qué pocos transitan por ese camino? La razón es la siguiente: porque la gente vive más aferrada, enfocada, con su mente y su corazón puesto en esa tierra, en este sistema, en este mundo, antes que en Dios y en su reino. Por eso es que el Señor Jesús, indignado en ese contexto de ver materialismo en su cultura, les decía a Él: buscad primeramente el reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, cuidamos de nuestra vida espiritual, cuidamos de nuestra comunión con Dios, pero de alguna manera también estamos cuidando la herencia de la vida eterna, de la redención de nuestro cuerpo y de esa morada celestial que Él tiene preparado para cada uno de sus hijos. Miren, es poderoso cuando nosotros leemos en Romanos, por ejemplo. Quiero ir terminando con esto por el tiempo. En Romanos, el capítulo 8, donde hemos estado leyendo, dice de la siguiente manera, el versículo 17, dice: y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y luego dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y quiero cerrar con este mensaje. Dice: pues tengo por cierto, el versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La Biblia está hablando aquí de una gloria venidera. Y a veces a la gente se le hace difícil entender a qué gloria se está refiriendo la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán. Nosotros vemos allá en Apocalipsis capítulo 21, vaya conmigo por favor. Quiero por lo menos leerle la introducción de ese pasaje por el tiempo, pero para que usted vea que está plasmado aquí en la Biblia. El apóstol Juan escribe este maravilloso libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 1, y él comienza diciendo estas palabras en ese libro, en ese capítulo. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice el versículo 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el anhelo de Dios con los hombres. Luego dice el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y mire qué poderoso esto: ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego dice: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. He aquí yo hago nueva todas las cosas. Luego dice el versículo 6: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El hijo pródigo sufría hambruna en esa
provincia, porque él decidió aferrarse al sistema de esa provincia que tipifica el sistema del mundo. Y lamentablemente mucha gente hoy en día sufre de hambre espiritual, sufre de hambre emocional y por supuesto también física y material. ¿Por qué? Porque prefieren aferrarse a las promesas del mundo, a las promesas de esta vida, a las promesas de este hombre, del hombre en esta tierra, a las promesas del sistema en esta vida, antes de poner su confianza en Dios, aferrarse a Dios como su Padre y entender que de parte de Dios tenemos promesas de bendición también, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Amén. Nosotros continuamos leyendo en el versículo 9, en el versículo 7, perdón, dice, el que venciere, dice este libro, el versículo 7 del capítulo 21, que el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mire qué poderoso esto. Está hablando de la herencia de Dios. Pero la condición, el requisito es que tenemos que vencer. Tenemos que vencer. Dice que el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El anhelo de Dios es que como sus hijos gocemos de todas las bendiciones que él goza también en el cielo. Pero dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, ¿verdad?, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, toda esta gente que menciona aquí van a ir a ese lugar porque ellos están decidiendo de esa manera. La palabra de Dios ha sido revelada, dada al hombre para advertirle, para ser confrontados con la luz de la verdad y entender que hay un plan maravilloso de redención de Dios para el hombre y que el anhelo de Dios es que cada uno de los que conformamos esta sociedad, en el mundo en general, en las naciones, en las diferentes culturas del mundo, nos convirtamos en su familia, en su pueblo, en sus hijos. Ese es el anhelo de Dios. Y el versículo 8 dice, ¿verdad?, dice que los cobardes, note, los primeros que menciona en la lista, ¿quiénes son? Los cobardes. Los cobardes. Un cobarde es alguien que se conforma, es alguien que está cómodo, es alguien que dice, no, ¿para qué esforzarme? No, es que es muy difícil. No, es que eso de ser cristiano es muy complicado. Prefiero vivir mi vida así, relajadamente, a mi manera, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, vivo aquí en el mundo, en el sistema. Pero lo que no se imaginan, o muchas veces pierden de vista, es que viene una muerte segunda. Y por eso, el primero que aparece en esa nómina aquí son los cobardes. El Señor Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y los violentos, o valientes, dice otra versión, lo arrebatan. Volvemos a lo que Dios le dijo a Josué. Josué, vas a entrar a este pueblo, la tierra de Canaán, que era la herencia para ellos en ese momento. Esfuérzate y sé valiente. Note cómo, porque Dios encarece tanto eso a Josué. Porque si algo que de veras, mire, no va con el carácter de Dios, es la cobardía, mi hermano. Y yo un día se lo dije, cobardía no es nunca tener miedo, no tener miedo, ¿verdad? Miedo vamos a sentir siempre por diferentes circunstancias y situaciones. Pero cuando nosotros nos aferramos a Dios como sus hijos y el amor de Dios reina en nuestros corazones, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el amor echa fuera el temor. Entonces cuando el amor de Dios viene y reina en nuestros corazones, Él controla nuestro interior, significa que el temor se va de nuestros corazones y caminamos con Dios confiados. Caminamos con Dios confiados. Luego en el versículo 9, siempre del mismo capítulo, dice que vino a mí uno de los ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante de las piedras preciosísimas, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande, y prácticamente, mi hermano, se lo voy a resumir así, da la descripción del diseño arquitectónico de esta ciudad, las medidas de la ciudad, la estructura de la ciudad, el diseño de la ciudad, los materiales preciosos con los que esa ciudad fue diseñada y fue creada. Quiero ir terminando con esto.
A esto se refería el Señor Jesús cuando en San Juan 14 le dijo a los discípulos: voy pues a preparar morada para vosotros. Morada para vosotros. Una vivienda para vosotros. Y la Biblia menciona que la creación misma ha sido sujeta, ¿verdad?, a maldición, y dice que gime a una con dolores de parto, esperando la redención, la manifestación, perdón, de los hijos de Dios. Es decir, Apocalipsis, Isaías, por ejemplo, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, hay pasajes que mencionan que este cielo precisamente van a pasar, ¿verdad? Y Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces vemos que hay una herencia poderosa, pero pocas veces pensamos en eso. Por eso, hermanos, recuerden 3 cosas que hemos hablado, 3 herencias poderosas que Dios nos ha dado: la vida eterna en primer lugar, en segundo lugar, el cuerpo glorificado para poder vivir esa vida eterna, y lo tercero, una morada celestial, que es donde vamos a habitar con Dios y con Cristo por una eternidad. Esperamos que este video también, este mensaje, haya sido de edificación para usted que sea conectado a esta señal. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima transmisión.